La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Y quiero continuar con la serie que traemos los domingos de Hebreos capítulo 11. Mirando acerca, hermanos, de tan grande nube de testigos que tenemos por delante, dice la palabra de Dios en Hebreos 12, que tenemos, teniendo tan grande nube de testigos, tenemos que correr la carrera que tenemos por delante. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Sin Jesús no hay fe posible. Bien, hemos visto personajes y hoy vamos a mirar otra vez. Ya habíamos visto a Abraham, cuando por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos, tipificando al mundo, se fue a una tierra que Dios le mostró, una tierra prometida. Tipifica, habíamos visto, al creyente cuando Dios lo saca del mundo y lo lleva a una vida diferente. Ustedes saben que la palabra iglesia es de una palabra griega, eclesia, que esa palabra significa los llamados a estar fuera. La palabra santo es separado de lo común. Aunque la iglesia está en el mundo, pero la iglesia es llamada a estar fuera del mundo. No en cuerpo, pero estar fuera en vida. Amén. Amén. En práctica, en vivencia, en espíritu. O sea, la iglesia, por eso somos iglesia de Cristo, porque somos diferentes, separados de lo común, llamados a estar fuera. Uno que se llama iglesia de Cristo no puede vivir como viven los mundanos. ¿Por qué se le llama mundanos? De la palabra mundo y de la palabra inmundicia, pecado, maldad. Entonces nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Cristo. Por lo tanto, nuestra vida es diferente. Amén. Amén. Y la Biblia nos da la pauta para cómo vivir esa vida diferente. Obviamente que esa vida diferente se vive cuando el Espíritu de Dios en nosotros está trabajando. Cuando el Espíritu de Dios en nosotros está haciendo la obra. Bien, hablando de ejemplos de esa nube de testigos, vamos a mirar Hebreos 11, 17, la última partecita de Abraham, que era bueno, el apóstol que escribió la carta a los Hebreos, después de haber hablado de Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, él hace un paréntesis para decir, bueno, todos estos, vimos el domingo pasado, todos estos creyeron, lo vieron de lejos, lo saludaron y confesaron que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Pero luego el que deja el paréntesis vuelve y toma a Abraham, porque no podía, el autor de la epístola a los Hebreos no podía dejar por fuera la experiencia que tuvo Abraham marcada, hermanos, en su vida y para nosotros, que creo que esa es la razón por la cual se le llama el padre de la fe, por la prueba de la fe que experimentó. Por eso en esta noche mi mensaje es la prueba de la fe. Y vamos a leer esa prueba de la fe en Hebreos capítulo 11, ahora el versículo 17. Hebreos 11, 17, leemos así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La prueba, Dios probó a Abraham.
Dios te va a probar a ti y me va a probar a mí si somos hombres y mujeres de fe. Amén. Amén. Porque la fe necesita ser probada. Tu fe, mi fe, necesita ser probada. Y tengo 3 puntos en esta hora, pero vamos primero con esta pequeña introducción. En Primera de Pedro capítulo 1, vamos a ver por qué necesita ser probada nuestra fe. Ahí adelantico, después de Hebreo, Santiago, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, verso 6. ¿Por qué necesita nuestra fe ser probada? Dice allí: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Okay, vamos a mirar un momentico ese texto. ¿Por qué la fe debe ser probada? ¿Por qué Abraham fue probado? Abraham, cuando fue probado, dice este texto que aunque ahora por un poco de tiempo, oh gloria a Dios, la prueba es un poco de tiempo. La prueba no es todo el tiempo, es un poco de tiempo. Si es necesario, no todos serán probados. Un poco de tiempo, si es necesario, o sea, la prueba. ¿Quién determina la necesidad de la prueba? Dios. Tú no la determinas. Dios. Dios es el que dice si es necesario probarle. Y Dios es el que va a decidir el tipo de prueba que le va a enviar a cada uno. Santo Cristo. Dice que por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas. Porque la prueba trae aflicción. Tengáis que ser afligidos. Vas a ser afligido en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque hay variedad de pruebas. Uno se prueba con enfermedad, otros con economía, otros con problemas de cualquier índole. Cualquier situación va a venir al creyente. Pero dice, eso es una prueba que es necesaria. La necesitamos, hermanos. Y ahora va a decir por qué la necesitamos. Verso 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué va a ser sometido a prueba? La fe tuya, no eres tú. Obviamente que tú estás ahí, pero es tu fe. Tu fe y mi fe tiene que ser sometida a prueba, hermano. Por eso le voy a decir algo, y es lo que yo he manejado. Mire, hermano, hay gente que va a la iglesia y no le pasa nada, y a veces ni hay pruebas, ni tiene nada, y vive bien. Aún los impíos viven sabroso. Eso tanto lo vieron algunos profetas. Un salmista, el salmo después usted lo lee, 73, 74 por ahí. A un problema serio, él decía, pero ¿cómo es posible que los impíos sin congojas tienen riquezas? Miren, mi amado hermano, le voy a decir algo. Dios va a probar a los suyos. La fe es la que va a ser probada. Si un impío no tiene fe, no va a ser probado. Déjelo, tranquilo, déjelo, él tiene su condenación. Pero nosotros, los hijos de Dios, dice aquí la palabra, para que, sometida a prueba vuestra fe. Vuestra fe. Estos días, yo hablo mucho con Andrea, porque yo la estoy llevando al trabajo. Y ella, hubo un día esta semana que le fue mal las ventas, porque ellas comisionan con ventas. Y yo todos los días le hablo y le digo, mamita, ¿estás orando? Y desde la semana pasada, mamita, tú tienes que orar. Antes, ore y diga, Dios mío, envíame buenos clientes. Buenos clientes. O sea, porque a veces, como hay varios vendedores ahí, entonces se pelean el cliente a veces. Y yo le digo, mamita, no necesitas pelear. Sencillamente, órele a Dios. Y si ese viene y alguien viene y le echa mano, déjelo, porque detrás viene el que te va a llevar, el que te va a comprar. Y creo que fue ayer o antier, venía, mejor dicho, contenta porque se hizo casi 3 veces la venta de los otros y tuvo 2 clientes que le vendió al por mayor. Y eso, mejor dicho, me contaba esta mañana que le estaban diciendo allá, ¿y qué fue lo que citó esta semana?
¿qué es lo que se está untando? Yo le dije, dígale que estás orando. Si es lo que estás orando, me decís, papi, yo, bueno, ore, tú no necesitas pelear problemas, sencillamente, es más, tú vas a ser probada. Y la prueba fue que la semana pasada fue la que le fue peor. ¿Te das cuenta? Dios te va a probar a ti, porque quiere, ¿sabes para qué te prueba? Para que tú le busques, para que tú ores, para que tú confíes. No confíes en tu habilidad, no confíes en ti, le decía, confía en Dios. Señor, envíame el cliente potencial, el que va a comprar. No le va a enviar uno que la va a tener ahí media hora y al final le compra. Pero pues yo me gozaba eso. Entonces, hermanos, la prueba es ¿para quién? Para los hijos de Dios. A los demás no los va a probar, al Señor no le interesa. ¿Para qué lo va a probar? La fe es la que se prueba. Mira el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Pero ahora mira, hermano, mucho más preciosa que el oro. ¿Lo notó? ¿A cuánto les gusta el oro? Dígame que no, ¿verdad? ¿Y de qué están hechos los billetes? La plata, pues de oro, ¿no? De oro. O sea, cuando habla de oro aquí está hablando de los recursos terrenales. Pero mire lo que dice aquí, la fe mucho más preciosa que el oro. Y yo me quedé pensando esta tarde, ¿por qué la fe es más preciosa que el oro? La palabra preciosa viene de precio. Mucho más precio, la fe tiene un precio más alto que el oro. Hermano, mire la razón, pues por lo menos Dios me la dio esta tarde. La razón es esta, tú con oro compra lo que sea aquí abajo, pero arriba no. ¿Eh? Con fe tú compras lo que sea arriba. Bueno, la fe no es tuya, la fe no la dio Dios. La fe no es mía, la fe no es tuya, no la dio Dios. Pero ¿para qué nos dio la fe, hermano? Porque la fe tiene que ver con lo que es de Dios. La fe tiene que ver con el reino de Dios. La fe tiene que ver con lo que es espiritual. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nadie puede ir al reino de los cielos. Y esta fe tiene que ser probada. Pero le voy a decir algo, hermano. Téngalo grabado. Tú que anhelas oro, riquezas, de estar bien, tener dinero, por eso trabajas y a veces se enoja que porque no viene dinero, porque no le salen bien las cosas, porque estás mal financieramente. Déjeme decirle que si tú tienes fe, eso es más valioso. La fe es más valiosa que el oro, tiene un precio más alto. Ahora, mucha gente pelea por dinero, se matan por dinero, buscan el oro y lo hacen acá, pero cuando se vayan no se llevan un pedacito, se queda aquí. Pero en cambio, si tú valoras la fe y tienes esa fe, aunque no tengas nada acá abajo, pero estás rico en fe, hermano, cuando tú te mueras, eso es lo que te llevas para la eternidad. Amén. Eso es trascendental. Entienda esto, ojalá se vaya con ese pensamiento en esta noche. La fe vale más que el dinero, la fe vale más que el oro, la fe vale más que cualquier cosa material aquí abajo. Bienaventurados nosotros que somos gente de fe. ¿Y cómo viene la fe? Oyendo la palabra de Dios. Por eso esta noche aquí Dios nos está dando fe. Amén. La fe está llegando a nosotros y valoremos esa fe. Cuando yo lo veo venir al culto y digo, oh Señor, esa persona quiere fe, quiere más fe. Y si usted quiere oír más palabra, quiere más fe. Y eso quiere decir que usted está valorando más que el oro. Pero cuando nosotros descuidamos las cosas de Dios por el oro, le estamos dando más importancia. Hay que tener cuidado. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Oh Santo Cristo. Ay Señor amado. Sabe que muchos pastores hoy día, yo a tiempo atrás los envidiaba, ahora ya no. Sí, todos tenemos ese problema. No somos perfectos. Ya, Señor, pero ¿por qué esos pastores tienen iglesias tan grandes? Y mire, hasta aviones propios tienen y yo ni siquiera he podido salir de una bicicleta, Señor. ¿Qué pasa, Dios mío? Pero sabe, hermanos, con todo y aviones y todo, y no tienen la fe de Dios, aquí se quedan. Ya van más para bajito. Pero si tú y yo tenemos la fe, hermano, vamos más para arriba. Que es más preciosa que el oro. Pero luego habla del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. No, el oro tiene un valor mínimo por debajo a la fe. Y dice, la fe es más valiosa que el oro, tiene un precio más alto que el oro, pero el oro aún tiene un valor. Y ese oro se prueba por fuego. ¿Para qué el oro se prueba por fuego? Para pulirlo, para sacarle esas esquirlas, esas cosas que no lo hacen tan precioso. Hay oro de 14, oro de 18 y oro de 24.
El oro de 24 es pulido, super pulido, y vale mucho más. Y lo pasan por el fuego hasta quitarle todas esas basuritas, eso que no es oro, tiene que salir. Hermano, imagínense que la fe, mucho más preciosa que el oro, también debe ser probada. Dice, el cual, el oro, siendo perecedero, se prueba con fuego. Ahora habla de la fe. Esa fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Note que esto es precioso. Dice que la fe debe ser probada como se prueba el oro. ¿Para qué la fe debe ser probada como se prueba el oro y tiene que pasar por fuego, por el fuego de la aflicción? ¿Para qué? Para que sea hallada. Note, la fe, mi fe, tu fe debe ser hallada en alabanza, debe ser hallada en gloria y debe ser hallada en honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que yo me imaginaba a Cristo. O sea que cuando tú vengas por segunda vez, lo primero que vas a ver en mí es si mi fe es gloriosa, es honrosa y tiene alabanza. ¿Y cómo logré eso? Pues cuando se pasó por el fuego, cuando mi fe fue probada en el horno de la aflicción. Por eso Santiago dice esto. Vamos a mirar atrásito. Santiago ahí atrás. 1. Ahora entendemos mejor Santiago 1, 2 y 3. Por eso quise ir primero allá. Porque ya teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ver por qué Santiago dice así. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Sabe que la palabra sumo gozo es lo más alto, el gozo más alto? Sumo es alto. Entonces, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Ay! ¿Quién se va a gozar en una prueba? Hermano, algunos de ustedes a veces me llaman o los veo. Pastor, ¿cómo está mi hermana? Ay, ¿para qué le cuento? ¿Cómo es? No le cuento para no preocuparlo. ¿Cómo? Pero qué bueno que alguien digara, ¿cómo está bien? ¡Ah, gozoso! ¿Por qué? Porque tengo una prueba. No, nosotros nunca hacemos eso. Mi mamá nunca viene a decirme aquí, ay, estoy tan gozosa. ¿Por qué? Porque ayer no comí. No. Yo tampoco lo hago, obviamente. Pero ahora, entendiendo el valor de la prueba, ¿sí o no? Entendiendo que la prueba es para pulir mi fe. Por eso ahora Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo más alto, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de mi fe va a producir en mí paciencia. Me va a hacer paciente. Va a hacer que espere en Dios. Va a hacer que descanse. Hermano, entonces, Dios tiene un plan con las pruebas. ¿Amén? Amén. Así que no vaya a orar usted para que no le vengan pruebas. Porque las pruebas le van a venir. Obviamente que usted no se meta en pruebas. Usted no le determina ni yo. Eso es Dios. Porque Dios es el único que sabe el tipo de prueba que tú necesitas, el tipo de prueba que yo necesito. Y en 1 Corintios 10:13 dice que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida. Lo que quiere decir, Dios sabe lo que tú aguantas y así te lo envía. Dios sabe lo que tú resistes y así se lo envía. Dios permitió en la vida de mi esposa pruebas serias porque sabía que las podía aguantar. Quizá no las permite en otras mujeres porque no las podían aguantar. Permite pruebas en mí porque sabe hasta dónde aguanto. En otros tal vez no igual porque sabe que no aguanta. O sea, Dios es el que determina. Él es el que sabe hasta qué punto aguantamos y así mismo nos envía la prueba. Lo otro es que la prueba tiene un propósito, pulir nuestra fe. Y eso depende que si tenemos más fe, más prueba va a venir. Así que hermanos, bienvenida a las pruebas, ya que nosotros estamos en la fe. Amén. Amén. Ahora sí vamos entonces, ya está. Punto número 1 de esta noche, la prueba de la fe de Abraham, de lo que leímos en Hebreos capítulo 11. En primer lugar, lo que Dios le pide a Abraham. Hebreos 11, lo que Dios pide a Abraham. Ay, santo. Dice Hebreos 11:17, por la fe Abraham. ¿Cuándo fue probado? Entonces vamos a ver el cómo respondió. Porque por la fe Abraham, ¿cuándo fue probado? Porque Abraham fue probado. Ofreció a Isaac. Ay, Dios mío. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Sara? Lo que les costó tener a Isaac.
Dios mío, y ahora, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. En otras palabras, en Isaac era la promesa, Isaac era la promesa. Isaac era el medio por el cual el Señor le iba a dar las promesas, las bendiciones. Sin embargo, Dios se lo pide y Él lo ofrece. Verso 18. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Él lo tenía claro. En otras palabras, cuando Abraham y Sara tienen a su hijo, ese muchachito que estaba creciendo no se podía morir, porque de ese muchachito y solo de él y nadie más que él iba a venir, era la promesa de que él iba a bendecir a todas las naciones. De hecho, la promesa era tan grande que de Isaac y por la simiente de Isaac iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Si Isaac muere, no hay Mesías. Si Isaac muere, no hay manera de bendecir a las naciones. Dios había diseñado, y ese era el plan, y por eso Abraham, cuando tiene 100 años, es que él puede engendrar a este hijo. Y Sara, de 90 años, ya habíamos visto, ¿no?, con la esterilidad que tenía todo el tiempo, ella había dejado la costumbre, ya no tenía, había dejado de ovular, y ya estaban viejitos los dos, y el Señor hace un milagro terrible allí, tremendo, un milagro que nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad, y tienen al niño. Ahora Dios se lo pide. Entonces, lo que Dios le pide, Dios le pidió a su hijo, Génesis 22, 1, vamos ahí, tenemos que ir mirando estos dos pasajes. Lo habíamos visto hace unos días, pero yo creo que es importante volver. Génesis capítulo 22, versículo 1, dice: y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, oh Padre. Hermano, Dios espera de su pueblo, de sus hijos, que siempre estén dispuestos. Y cuando Él hable, digamos: heme aquí. Amén. Estemos dispuestos a oír su voz. Y dijo: toma ahora tu hijo. El Señor le especifica: tu único hijo. Pero mire, a quien amas. ¿Ve? Toma, porque Dios viene contemplando, hermano. Es que es tremendo. Por ahí dicen que como que los abuelos tratan de amar más a los nietos. No sé, pero Abraham ya es un abuelo, Sara son ya ancianos. Imagínense usted cuando nace ese niño, y una imposibilidad. Y el niño comienza a crecer, y qué celo por cuidar a ese niño. Y a crecer, y a crecer. Y ya era un adolescente, ya estaba grandecito. No recuerdo exactamente la edad que tenía acá, pero ya era grande. Se cree que tenía unos 20 años, por ahí más o menos. Porque en ese entonces la adultez, en esa época, era de 30 años. Entonces tenía, para nosotros hoy día, 15, 16 años más o menos. Entonces el Señor le dice: bueno, toma ahora tu hijo, tu único, le está especificando, no hay más, es tu único hijo. Pero algo más, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo? Ve y sacrifícame a tu hijo. Hermano, eso va, como decimos, en reversa. Eso es contrasentido absolutamente total, inclusive en los mismos planes de Dios, en las decisiones de Dios, porque Dios jamás ha pedido sacrificio de niños, mucho menos entregarlo en un holocausto. Nosotros ya no, porque estamos aprendiendo un poco la voluntad de Dios. Pero estas iglesias que hay por ahí, de fe, entre comillas, lo primero que dirían es: reprendo al diablo. Escuchemos la voz de Satanás, ¿sí o no? Bueno, es Dios el que le está hablando. Él nunca entendió otra cosa. Fue Dios el que le dijo: ve y sacrifícame a tu hijo. ¿A dónde lo voy a llevar, Señor? Tranquilo, ve que yo te diré. Vaya al monte de Moria, ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, porque parece que habían 3 montes ahí, en esa región de Moria. Y el monte que escoge es el mismo monte donde Cristo muere posteriormente. Es el mismo monte. Entonces, hermanos, vamos a ver. Dios le pide la esperanza, le pide el único medio. Y yo creo que estos
porque Abraham, mientras que Dios le habla y mientras que llega al monte, pasan 3 días. Miren lo que dice el versículo 3 y 4, Génesis 22. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿A qué le suena eso? Abraham no pestañeó. Muy de mañana. Cuando usted se levanta muy de mañana, es porque usted, hermano, tiene interés en hacer algo ese día. Y lo quiere hacer rapidito. Entonces dice que él se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Aquí no le contó a la mujer, ni a nadie le contó, ni a los siervos, ni a nadie. Dice, y a Isaac su hijo lo tomó y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, fue al lugar que Dios le dijo. Él no fue como Jonás, que Dios le dice vamos para Nínive y Jonás se fue. ¿Para dónde se fue? Para otro lugar. Para Jope. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. Abraham se levanta muy de mañana. Enalbardó su asno. ¿Por qué? La palabra enalbardó es que él preparó el asno. ¿Por qué, hermano? Él necesitaba llevar fiambre, necesitaba llevar desayuno, almuerzo, comida, necesitaba llevar cobijas, necesitaba llevar linterna, necesitaba llevar un poco de cosas. Y se llevó a los 2 criados. Ese asno iba cargado con todos los enseres. Y hermano, imagínese usted camino de 3 días, donde Dios le dijo vaya a sacrificar a tu hijo al que amas, tu único hijo al que amas. Hermano, imagínese usted, fueron los 3 peores días en la vida de este hombre, porque él lleva a su hijo al lado y ellos van caminando, se cansan en el camino, descansan allí, está el sol, la fatiga del día, está la noche, quizás los animales, quizás llovió, yo no sé qué, todas estas cosas que le ocurrieron. Pero dice que al tercer día llegó al monte Moria y lo vio de lejos. Hermano, ¿usted cree que él se devolvió? ¿Usted cree que él tuvo una excusa para devolverse? Él pudo decir, oh pastor, yo no voy al culto porque es que llovió, ¿sí o no? Él pudo sacar cualquier obstáculo para decir, Señor, me devuelvo. Pero no, él oyó la voz de Dios y él se fue a cumplir exactamente la voz de Dios, la voluntad de Dios. Caminó, él no dijo nada, él no comenzó a culpar a Dios, usted no lo ve hablando, él no ni siquiera le dijo a su esposa, ni siquiera a sus criados, nada, ni siquiera el hijo lo sabía. Voy a obedecer la voz de Dios. Es que él me lo dijo a mí y tengo que hacerlo, hermano. ¿Qué vas a hacer tú cuando Dios te pida algo? ¿Qué voy a hacer yo cuando me pida algo? Él obedeció, aunque él amaba a su hijo, pero ¿sabe por qué obedeció? Mira que Jesús le dice en el versículo 1 otra vez, dice el versículo 2, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a quien amas. Ahora vamos a mirar el versículo 12, aunque después llegaremos allá, pero mira el versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo y se lo dice. ¿Por qué no le permito? Porque ya me demostraste que me amas a mí por encima de tu hijo. Me demostraste que estás dispuesto a entregar a lo que más amas en esta tierra, porque yo estoy por encima de todo. Ya me lo demostraste, Abraham, que no hay nada en esta tierra que se interponga entre los dos. Ya me demostraste, Abraham, que yo soy tu prioridad. Ya me demostraste, Abraham, que yo soy tu amor de verdad, porque me entregaste lo que más amas. Ay, qué fácil es estar aquí, Señor, te amo. ¿Sí o no? Pero qué difícil, hermano, es ir en esos 3 días de camino, obedeciendo al Señor, para entregar en sacrificio lo que más ama. Porque el que ama por encima de eso que ama, te lo pidió.
Por eso, si tú amas a Dios, hermano, no hay que escatimar nada. No es decir, te amo, Señor. Aquí en el culto podemos amar a Dios. El asunto es en la calle. El asunto es cuando yo voy a enfrentar ese mundo hostil, impío. Ahí es donde yo tengo que demostrar mi amor por Dios, si en verdad Él es primero. Si en verdad yo tengo la delicadeza para no ofenderle, hermano. Es allá donde yo demuestro. Es en ese mundo impío, lleno de impíos, donde yo voy a demostrar cuánto amo a Dios. Cuando Él me ha dicho en su palabra qué debo hacer. Ahora, ¿qué nos pide a nosotros Dios? Porque le pidió a Abraham lo que más amaba. Y Abraham tenía todas las razones para amarlo. ¿No es que la promesa? Además de que se lo dio ya de viejo, además de que era el único hijo, el unigénito hijo, él llegó a amarlo. 20 años con él aquí, hermano. Yo no sé. Obviamente que Dios lo hizo una sola vez. Y por eso yo dije la vez pasada, cuando hablaba de esto, que es una tipología del Padre, y ahora lo vamos a ver entregando a su Hijo, pero solamente veo esos dos. A Dios entregando a su Hijo y a Abraham entregando a su Hijo, nadie más. Tú no lo harías, como yo tampoco lo haría. A no ser que el amor por Dios, en verdad, esté por encima de cualquier cosa que haga. Y qué tal que Dios te pruebe de esa manera. ¿Se acuerda a quién probó? ¿Se acuerda al joven rico cómo lo probó? El joven rico viene, yo guardaba todos los mandamientos, ¿qué más me falta, Jesús? ¿Cómo? ¿Quieres tener la vida eterna? Sí, Señor, obedezca los mandamientos. Ya los conozco. ¿Y los ha guardado? Claro que los he guardado todos, mentiroso. Pero así le dijo a Dios, quería impresionarlo. Como cuando muchos venimos aquí, alzamos las manos y queremos impresionar a Dios. Yo no estoy diciendo que no alcen las manos, no, estoy diciendo que muchas veces hacemos eso, quieren impresionar a Dios. Es que nosotros somos así, y eso indica el corazón de nosotros tan malo, queremos impresionar a Dios. Y este joven quiere impresionar a Dios, Señor, todos esos mandamientos los he guardado, dime, ¿hay algo más para hacer? Aquí estoy dispuesto para hacer más, ¿hay más? El Señor le dice, pues ¿cómo le parece que sí hay más? ¿Quieres saber si hay más? Claro, dime qué más hago que yo lo obedezco. 10 mandamientos, vean, los he cumplido toditos. ¿Hay algo más, Señor? ¿En serio? ¿Hay algo? Sí, hay algo más para hacer. Te lo voy a decir. Dilo, Señor. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Eh? Chao, Señor, chao, nos vemos. ¿Sabe el Señor qué le dice a los discípulos? Así es todo aquel que hace tesoros para consigo, pero no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Al joven rico el Señor le dijo, tienes tantos bienes, entrégalos. ¿Sabe, hermano? Si Él los hubiera entregado, ni siquiera el Señor se los dijo, ni siquiera a Cristo le dijo, tráigamelos a mí, ni siquiera a Cristo le dijo, mire, compártanle a estos apóstoles que están conmigo. No, le dijo, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Como ese es tu ídolo, ese es tu ídolo. El dinero es tu ídolo. Entonces toma ese dinero y repártelo a todos los pobres. Y ven y sígueme. Y cuando me sigas, ahora sí vas a tener riquezas en el cielo que no tienes. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y por eso el Señor dice, cuán difícilmente entrará al reino de los cielos una persona que ame las riquezas, que ame el dinero. Difícilmente. Obviamente que para Dios todo es posible, Él dice. Pero es muy difícil una persona que tenga un Dios aquí abajo por encima del Dios de arriba. Eso se llama idolatría. ¿Qué nos pide Dios a nosotros, hermanos? Desde los mismos mandamientos, imaginen los 2 primeros mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque cualquier cosa que se opone entre Dios y la persona se convierte en un ídolo, es un Dios. Tú y yo todavía tenemos ídolos. Tú y yo somos idólatras. Pastor, yo no tengo un Dios de madera, yo no tengo una cruz. No, un momentico. ¿Qué es aquello que te está impidiendo que no puedes orar?
¿Qué te impide leer la palabra? ¿Qué te está impidiendo venir a los cultos? ¿Qué te impide caminar en santidad delante de Dios? Eso es idolatría. ¿Qué te impide llegar a ser como Jesucristo y tener el carácter de Jesús? ¿Qué te impide venir a la cruz para estar crucificado con Él? Eso que me impide, hermano, se llama idolatría. Y le quiero decir algo. Cuando Dios prueba a Abraham, la razón por la cual lo hace es porque no era que Dios no lo sabía. Dios quería que Abraham lo supiera, porque Abraham amaba a su hijo y lo estaba amando en demasía. Y Dios se dio cuenta de eso. Y Dios es muy celoso. Y como Dios se da cuenta que Abraham está amando más al muchacho que a Dios, entonces Dios le dice, ahora ¿sabe qué? Ya te lo di. Te di la bendición. Amaste la bendición y estás amando más la bendición que a mí, ¿no? Como muchos que le dicen, Señor, dame un carro, Dios mío, para ir al culto, Señor. Yo he escuchado a muchos así. Oh, si me das un carro, Señor, voy al culto todos los domingos. El Señor le da el carro para probarlo. Y después ya no viene al culto. ¿Por qué no viene al culto? Le dice el pastor, pastor, es que con este carro yo aproveché el puente y me fui fin de semana. Por eso Dios muchas veces no nos da a nosotros sabios. Porque Él sabe. Si lo poquito que tenemos es un impedimento para llegar a Dios, hermano, ¿qué será dándonos más? Hermano, si usted tuviera ahorita 1.000 millones de pesos, ¿estaría esta noche en este culto? Yo creo que estaría en San Andrés, yo no sé dónde estaría, pero aquí no. Sí, estaría comprando las promociones de Cali, yo no sé dónde estaría, pero aquí no estaría en el culto. Muchas veces Dios tiene que mantenernos así frenados, porque es la única manera que como que corremos al culto, Señor. Pero hay gente que coge las bendiciones y se queda con ellas, y se queda con ellas. Caramba, yo le di ese carro para que lo disfrutara, no para que tomara el lugar que a mí me corresponde. Yo te di esa esposa para que la disfrutara, no para que tomara mi lugar. Te di esos hijos para que lo disfrutara, los cuidara, no para que tomaran ellos mi lugar. Abrancito, ¿qué te está pasando? Te estás metiendo tanto con Isaac, ahora estás amando la bendición y no estás amando al que le dio la bendición. ¡Ojo! Vaya y sacrifíquemelo de una. Señor, ¿qué? Que me lo sacrifique. Sí. ¿A quién amas más? ¿A la bendición o al Dios que te la dio? No, a ti que me la diste. Vaya y sacrifícalo corriendo, Señor. Voy a esa cruz. Y entonces dijo Pablo, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado y ya lo vi juntos. La cruz, hermano, es muy necesaria para nosotros, porque la cruz nos va a mantener al hilo con Dios. Va a mantener al nivel. Sin cruz, nos volvemos, hermano, un desastre. Sin cruz nos volvemos voluntarios. ¿Qué pide el Señor? Mateo, después lo busca 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Que lo demás va a venir. Dice por añadidura. ¿Y qué es lo demás? Techo, abrigo y comida. Es lo que más se preocupa por uno, ¿sí? Porque más se ansía. Techo, abrigo y comida. Y el Señor dice, eso va a venir. Pero le voy a decir, busque primero el reino de Dios. Ahora vamos a mirar Mateo 10:35, porque lo hizo con Abraham. ¿Usted cree que nos la perdona a nosotros? No, de otra manera, pero lo hace con nosotros también. Nos pide a nosotros, hermano, que sacrifiquemos nuestro ídolo, nuestro Isaac. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Señor es tan celoso. Él dice, si tu mamá es la prioridad, me la llevas al sacrificio. Si tu hijo es tu prioridad, me lo llevas al sacrificio. Pero no puede haber nada que ames por encima de mí, dice el Señor. Y Lucas 14, después usted lo busca, que es el complemento de este, dice, el que no aborrece a padre y madre, que no aborrece a su hijo, y a su cónyuge, y aún su propia vida, no es mi discípulo. ¿Y qué es aborrecer? Ya les he dicho la vez pasada, amar menos. Yo tengo que amar menos a mi esposa, tengo que amar menos a mis hijas, tengo que amar menos a mi familia, porque Dios está por encima.
Mi amor debe ser para Él, hermanos. ¿Y cómo demuestro mi amor? A Abraham le dijo, Monte Moria, a nosotros nos dice la cruz. Todo aquello que está como ahí metiéndose, que está como volviéndose un ídolo entre Dios y mi persona, eso tiene que venir y ser llevado a la cruz. Está crucificado allá. Tiene que darle muerte. ¿Sabe que Abraham mató a su hijo? El hebreo dice, Abraham lo mató. En sentido figurado, obviamente. En su corazón, hermano. Así lo dice. Miremoslo. Hebreos 11, verso 19. Hebreos 11, 19. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cómo así en sentido figurado? Sí. Se ve que Abraham llegó hasta allá, hizo la leña, ató al muchacho, y le iba a meter fuego, pero antes tenía que degollarlo, él cogió el cuchillo y iba a degollar a su hijo. Ahora lo vamos a leer cuando el Señor le dice, alto Abraham. Y aquí dice la epístola de los Hebreos que en sentido figurado lo mató. En otras palabras, físicamente no lo hizo, pero en su corazón sí lo hizo. En su corazón lo entregó. Señor, ¿me lo pides? ¿Por qué? Porque nada se puede oponer entre tú y yo, Dios. Tú ves que es mi hijo, Señor, te lo entrego. No importa cuánto me duela, pero es que mi amor por ti no tiene precio. Oh, amas tú así a Dios. ¿Amo yo a Dios así? Lo que Dios le pide a Abraham. Le pidió lo que más amaba, su hijo. Le pidió la esperanza de sus promesas, o sea, el medio de su bendición. El medio de su bendición. O sea, ¿cuál es el medio de su bendición? ¿Cuál es el canal por el cual usted recibe la bendición? Y si Dios se lo pide, ¿y qué nos pide a nosotros? E igual, hermanos. Dios, que es el amor nuestro, debe estar por encima de lo que Él nos pueda dar. Amén. Amén. Grábese eso. Esta es una iglesia bíblica que habla de eso. Dios debe estar por encima de las bendiciones. No como la mayoría de las iglesias que hoy día, ¿qué es lo que hacen? Cogen las bendiciones y las ponen por encima de Dios por debajo. ¿Por qué? Porque las bendiciones son las importantes y Dios tiene que darme, Dios tiene que bendecirme. No, Señor, Dios es arriba, así no me bendiga. Amén. Amén. Dios es primero en mi vida, así no me bendiga lo que yo quiero. Pero hoy día las iglesias, ¿qué es? Las bendiciones arriba y Dios está para bendecirme. Ese no es el evangelio, eso es humanismo. Pero la gente no lo ve, la gente no lo entiende porque la gente es muy materialista. Número 2, lo que creyó Abraham. Hebreos 11, 19. Dice que pensando, él tenía un pensamiento, Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también lo volvió a levantar. Hay por lo menos 3 cosas en por las cuales Abraham creyó. ¿Qué creyó Abraham? Número 1, y grábese esto, que obedecer es el mayor acto de adoración. Hermano, lo primero que Abraham creyó es que obedecer a Dios es el mayor acto de adoración. Vamos a ir a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Note, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Abraham vio que ir hasta allí, hasta el lugar que Dios le dijo, para sacrificar a su hijo, era el mayor acto de adoración. Y él dice, vamos a adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Él me dice a mí, toma a tu hijo al que amas, pero ahora entrégamelo en holocausto. Ve allí y ofrécelo.
Y cuando Abraham hace eso, y él vaya, le dice a los siervos, vamos a ir allá con el muchacho y vamos a adorar. O sea, el acto que yo estoy haciendo es un acto de adoración a Dios. Estoy entregándole a Dios, a mi hijo, como el mayor acto de adoración. En otras palabras, lo que Dios me pidió, lo estoy haciendo. Y cuando yo hago lo que Dios me dice que haga, se convierte en el acto mayor de adoración que le doy a mi Dios. El mayor acto de adoración no es venir aquí y cantar 3 o 4 coros. El mayor acto de adoración es cuando Dios en su palabra comienza a pedirnos a nosotros, nos demanda obediencia y yo le cumplo. Y soy fiel a eso. Y eso se desprende de mí porque lo tengo pegado a mí. ¿Ah? Ese sueño en la mañana tan rico. Pero yo amo a Dios y Él me lo está pidiendo. Se desprende de mí que amo esa cobija. Y Dios, tú eres primero. Esa pasión por la palabra, el apego por la palabra, es un desprendimiento de mí por otras cosas para sacarle tiempo a la palabra de Dios. El venir al culto, hermano. El entregar en servicio, el entregarme en adoración, el entregar finanzas, diezmos, ofrendas, lo que sea, es un desprendimiento de mi vida. Dios es un Dios dador. Y Dios le pide a la iglesia que dé, que entregue, que sacrifique. ¿Por qué nos pide? Porque Él quiere que estemos librecitos con Él. Que no haya nada que esté acá. Nada aquí. ¿Qué es lo que amas? Y el Señor nos dice esta noche, entrégalo al monte Moria. Todo se va para allá. Entonces, ¿qué creyó Abraham? Que obedecer a Dios es el mayor acto de adoración. Miren el versículo 7 y el 8 acá en Génesis 22. Verso 6, y tomó Abraham la leña. Y yo me meto en esa historia. Abraham toma la leña del holocausto. Lo puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y esto es adoración. Van caminando los dos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hasta ahora le habla, después de 3 días de camino. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Yo no sé si a Abraham se le empañan las lágrimas y tal vez lo miró y como para decirle, tú eres el cordero, pero no. Él sencillamente, hermano, sigue confiando en Dios. Y mire la fe tan poderosa, verso 8, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no confesó ni siquiera que él era el cordero, pero él confesó algo que sabía, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, mi hijo. El Dios que tengo es un Dios poderoso. Por eso en Hebreos, habíamos visto 11:19, dice que él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Porque él pensaba, Abraham llevaba este pensamiento, Dios me lo dio. Dios me dijo que Isaac era la promesa. Dios me dice que a través de esa promesa iba a venir toda la bendición para todos. Dios no es hijo de hombre para que mienta, Él no puede mentir. Dios es veraz, Él es verdadero. Él me dijo que era este y que no era otro. Ahora me lo piden sacrificios, se lo doy. Pero yo sé que Él es poderoso para levantarlo aún a Él mismo porque Él es, no es otro. Así que si yo lo ofrezco como cordero, no importa. Dios se va a proveer de cordero, sea Él o sea otro, pero Dios se va a proveer de cordero. Y es un acto de adoración, hermano, aún entregando a su hijo. Él allí amaba a Dios y él confiaba que Dios era todopoderoso. Lo segundo que Abraham creyó es que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Versículo 11. Bueno, leamos desde el 9, Génesis 22, desde el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Ve? Él lo hizo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, verso 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cómo Dios sabía que Abraham amaba a Dios? Porque no rehusó
darle lo que le pidió. ¿Cómo Dios sabe que yo lo amo? Porque cuando Él me pide algo, se lo doy. Pero si yo retengo eso, Él me pide que ore, pero yo no lo puedo hacer. Algo me pide, pero yo no lo puedo hacer. Él le pide que camine en santidad, pero tú no lo haces. Él le pide que deje esa vida que a Dios no le agrada, y se lo viene diciendo hace mucho rato, pero tú no lo quieres hacer porque no lo amas. Si lo amaras, lo hubieras hecho hace rato. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Jesucristo lo dijo de otra manera: el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me diga que me ama, no me diga que me ama, si yo te pido algo tan pequeño y no lo puedes hacer. Mentiras, no me amas. Si tú me amaras de verdad, me daría lo que yo te pido. Abraham, ahora sé que me amas. ¿Por qué, Señor? Porque no me rehusaste tu hijo. Abraham, sé que me amas. ¿Por qué? Porque no me rehusaste tu hijo. Dios lo sabía, claro que lo sabía, pero Él quería que Abraham lo supiera también. Ahora el que es confrontado es Abraham. Abraham es el que tiene que saber ahora. Y en tercer lugar, lo que creyó Abraham, que Dios resucita a los muertos. Dios resucita a los muertos. Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, en el sentido figurado lo levantó, porque Él es poderoso para levantar de los muertos, y así lo hizo. O sea, que ¿cuál era el pensamiento de Abraham? Listo, Señor, me diste Isaac, me lo pides, me lo doy. ¿Por qué? Porque Isaac, a través de Isaac viene la descendencia, así de que así sea que me lo resucito otra vez, pero me lo vas a dar. Hermano, cuando Dios nos pide algo a nosotros, de verdad, y es Dios, no es tu emoción, no es la manipulación de ninguna persona, es Dios y te pidió algo. Muchas veces Dios no lo pide porque ese es un estorbo en nuestras vidas, es un estorbo y nosotros no lo hemos visto. Entonces Dios coge y nos lo pide y no lo quita, pero téngalo por seguro que Dios se lo va a regresar, y se lo va a regresar el doble. Pero mientras se lo quita, Él quiere que tú aprendas algo. Aprendas una lección. Yo creo que a partir de ahí Abraham aprendió la lección. Es algo que necesitamos aprender. La prueba de mi fe. Y ya quiero concluir, hermanos, hablando del número 3 de las figuras o tipologías que encontramos acá en este pasaje. Entonces, la prueba de la fe. Número 1, lo que Dios le pidió a Abraham, obviamente que a nosotros nos lo pide. Número 2, lo que creyó Abraham, que tenemos que creer también nosotros. Y número 3, figuras o tipologías. Déjenme, yo quiero terminar acá esta lectura, ya que estamos en Génesis capítulo 22. Versículo 13. Note: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, o en lugar de su hijo. El carnero estaba ahí, trabado, un carnero tan difícil cogerlo, pero ahí estaba trabado por sus cuernos en un chamizal ahí, y lo agarró y lo ofreció en sacrificio, dice, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. ¿Cómo lo llamó? ¿Qué había dicho él antes? Jehová se proveerá de cordero. ¿Qué hizo Dios? Se proveyó de cordero. Y él tenía esa palabra: Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Ahora note: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Lo llamó la segunda vez. ¿Y ahora qué le dice? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, es Dios el que está hablando, que por cuanto has hecho esto, es lo que tú y yo no sabemos, hermano, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto no me rehusaste a tu hijo que te lo pedí. Te voy a bendecir mayormente. ¿Usted cree que Dios ha cambiado? No sé cuáles son las bendiciones, yo no lo sé. Quizás materiales, quizás espirituales, yo no sé. Pero yo sí he descubierto algo en mi vida, que mientras más estudio la palabra, más me bendice Dios, dándome más conocimiento, dándole más capacidad para entender. Conozco a Dios un poquito más. Somos obedientes en algo. Y esto es para todos, hermanos. 4 tipologías para terminar esta noche, o figuras en este pasaje, ¿eh? Hay 4 ahí, por lo menos bien marcadas. La primera, Abraham representa a Dios entregando a su hijo por nosotros en sacrificio. Porque ocurre que el hijo que tenía Abraham, Isaac, era su único, unigénito. Y dice la Biblia que Jesucristo es el unigénito, el único hijo que tenía Abraham. Ah, él tenía otro, sí, él está hablando del único hijo de la bendición. Y Jesucristo es el único hijo que tiene Dios Padre. Obviamente que nosotros somos sus hijos, pero estamos hablando, Jesucristo es el único hijo de Dios por donde viene la salvación a los hombres. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12. Y 1 Timoteo 2:5, en ningún otro. Solamente Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Pero ese único tiene que entregarlo. Y el Padre Dios tiene a su único hijo, en toda la eternidad está con él, ahora él tiene que entregarlo, lo entrega y lo envía. Es el Padre el que entrega a su hijo, así como Abraham entregó a su hijo. La otra tipología es Isaac. Isaac es un reflejo de Cristo al obedecerle hasta el final. Isaac, porque ahí va Abraham, pero ahí va Isaac. Isaac no dice nada, Isaac solamente le interesa obedecer a su papá. Y en todo el transcurso hacia el sacrificio le va obedeciendo. Usted puede ver a Cristo ahí, hermano. Desde el momento que vino Cristo a esta tierra, Él no sabía otra cosa, sino ir hasta la cruz. La última noche habla con el Padre. Papá, ¿hay otra manera? Si quiere, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. El Padre no le habla. ¿Por qué? Porque es que la voluntad de Dios era ir a la cruz. Cristo a la última hora le dice, Señor, ¿hay algo que podamos hacer sin que yo vaya a esa cruz? El Señor le dice, no. El plan es que vaya a la cruz. Y Cristo, hermanos, así como Isaac, sin decir nada, sin chistar, se monta en esa cruz para salvarlo a usted y para salvarlo a mí. En tercer lugar, otra tipología es el cordero. El cordero que aparece allí, el carnero que aparece trabado allí. El cordero tipifica a Jesucristo, porque es una tipología de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, note esto, amado hermano. Isaac está puesto allí en el altar para ser entregado. Abraham toma el cuchillo para hacerlo sacrificado. Pero Dios le dice no. Pero cuando le dice no, él tenía que presentar un sacrificio, hermano. ¿Y el sacrificio cuál era? Él mira y así allá al ladito hay un cordero. Ese cordero que está allá, amados hermanos, ahora representa a Jesucristo. Ahora Isaac ahí representa tu vida y representa mi vida. Que tú y yo teníamos que morir, tú y yo teníamos que ser sacrificados, tú y yo teníamos que pagar el precio por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué hace Dios? Levántate, muchacho. Lo coge a usted y le dice, levántate, porque tengo un cordero ahí, se llama Jesucristo, y Él lo voy a poner acá, y lo voy a degollar, y Él va a morir en tu lugar. Ese cordero que estaba en la zarza murió en lugar de Isaac, para que Isaac tuviera la vida y se regresara con su papá. Ahora Jesucristo en esa cruz es el Cordero de Dios que murió en mi lugar. Tenías tú que morir, tenía que morir yo, pero no, Dios dice, yo voy a hacer que mi hijo muera por ti. Y número 4 para terminar. Espero que este le guste. Isaac para Abraham es aquello que más ama y debe ser entregado. Isaac es una tipología de aquello que más amamos
pero que debe ser entregado en sacrificio. ¿Cuál es tu Isaac esta noche? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es mi Isaac? Tú sabes que ese Isaac es lo que tú amas. Lo amas. Lo amas mucho. Pero eventualmente ese Isaac se está poniendo una barrera para que tú no puedas amar a Dios. Para que no lo puedas buscar. Para que no le puedas caminar en santidad. Para que no puedas caminar en integridad. Que tú lo sabes, hermano. Tú lo sabes. Amas a ese Isaac por lo cual no puedes amar a Dios. ¿Ah? Lo sabes. Pero hoy te está diciendo Dios, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es eso que allí hay que te está impidiendo acercarse a mí? ¿Qué es eso que está allí cada día que por lo cual no puedes venir a mí? Y como no puedes venir a mí, no puedes ser santo, no puedes ser íntegro, no puedes caminar conmigo para obedecerme. ¿Cuál es tu Isaac? Porque Dios esta noche nos dice, entrégamelo. Dios es celoso, Él es primero. Él no se la perdonó a Abraham, y Él es el Padre de la fe, y no nos la perdonará a nosotros. Entrégamelo. Si tú me lo entregas, yo no te lo quito. Entrégamelo. Si tú no me lo entregas, yo no te lo quito. Si no me lo entregas, te lo quito. Vámonos de pie esta noche. Oh Dios. Póngase de pie y incline su rostro allí. Cierre sus ojos por un momento. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor.